¿Qué piensas tú si efectivamente la Embajada Mexicana va a poder conceder el ingreso de la Cancillería ecuatoriana para detener a Jorge Glass dentro de las instalaciones? ¿Se puede hacer eso? Jaime, un gusto saludarte a ti, igualmente. No se te escucha bien, Carlos. Espérame. Tenemos, parece que él tiene problemas para podernos escuchar. Voy a hacer algo, mi querido doctor, si me está escuchando en este momento. Lo Ahí, voy a ahí contactar la- y vamos a salir por audio, por teléfono. Sí, me ayuda con eso, por favor. No importa, cierre la comunicación. Yo me voy a contactar con usted vía telefónica y ahorita, salimos vía telefónica. ahorita la escucho claramente, no sé Ah, Ahora si sí me se escucha. perfecto. escucha. Ahora Ahí sí está. estamos listos. Ya, Gracias. Ahí estamos. gracias. Ahora sí. Bueno, en primer lugar, un saludo para usted y para Jaime Ernesto, y estoy a las órdenes de cualquier pregunta. Sí, te preguntaba, Carlos, ¿realmente se puede ingresar a la Embajada Mexicana para detener a Jorge Glass, que es un pedido de la Cancillería ecuatoriana? No, no, Jaime, esto es simple, no, Jaime, es simple y llanamente eh, un manotón de ahogado que quiere dar la Cancillería ecuatoriana, porque Jorge Glass está en un proceso de asilo y por lo tanto nadie puede ingresar a la embajada, porque como bien señalaba Wendy hace unos pocos minutos, la embajada mexicana es territorio de México a través de los tratados internacionales, es una ficción legal. Entonces nadie puede ingresar a la embajada mexicana. Ahora, el pedido se puede hacer, la Cancillería puede hacer el pedido sabiendo que México le va a decir ese pedido no procede. Lo que puede hacer la Cancillería dentro de el procedimiento de las normas del asilo es negar el salvoconducto. Es lo único que le queda. Negar el salvoconducto a la Cancillería ecuatoriana para que salga o se desplace de la Embajada Mexicana hasta el aeropuerto, me imagino yo, para tomar un vuelo hacia México o hacia el lugar donde él desea. Pero eso entonces va a pasar lo que pasó con eh, María Los Ángeles Duarte, que se fue sin salvoconducto, porque realmente es complicado. No sé que hagan una revisión completa de todos los carros que salen y entran en la embajada. Claro, es que ese caso, Jaime, es un caso histórico, el que pasó con la arquitecta Duarte, porque parecería un caso de James Bond, algo de alguna película de terror, alguna cosa así, cómo salió y cómo las autoridades ecuatorianas no lo impidieron. Incluso ella mismo contaba cómo salió por la frontera y la conspiración en ese momento del embajador argentino que conspiró en contra de todas las normas de derecho internacional. Eso no ocurre normalmente. Lo que tiene que hacer el gobierno nacional es controlar afuera de la embajada y obviamente si ve que hay algún manejo irregular o algún carro que sale irregularmente, puede, digamos, perseguir, no detener, pero sí tomar los controles. Porque si no, Jaime, sería muy fácil que en cualquier país del mundo eh, se escape uno de la embajada. El Claro. ejemplo más claro es el de Assange, que estuvo tanto tiempo dentro de la Embajada del Ecuador y nunca pudo salir porque Scotland Yard estaba fuera, digamos, de la embajada. Entonces, es difícil que se dé. Lo que el gobierno tiene que hacer es controlar el perímetro de la embajada y obviamente tener y tomar todas las seguridades para que no vuelva a ocurrir lo que se dio con el gobierno argentino. Claro, esperemos que así eso no suceda y pues obviamente se tomen las medidas del caso. Le doy el paso a Roberto Gómez que tiene más preguntas para ti, Carlos. Un abrazo a la distancia. ¿Ya? Adelante, Roberto. Gracias.
Muchas gracias, Jaime, doctor. Como siempre, es un gusto poder conversar con usted. Ahora en estos temas, digamos, son em, repeticiones, son situaciones similares a las que hemos vivido, como usted lo comenta, pues algunas de terror, que ojalá que no se repitan de la misma forma. Em, yo tengo la inquietud que me salta es sobre cómo suceden estos temas de asilo político en el Ecuador, eh, que tienen que ver pues con estos exfuncionarios principalmente. Cuando ustedes lo enseñan, cuando ustedes conversan con otros funcionarios de otros países, de lo que quienes están en el tema diplomático eh, conocen, esto es algo que los ecuatorianos vivimos solo nosotros, esto es parte de nuestra cultura política, nuestra realidad legal, no digo la norma general, sino la cotidianidad con lo que esto se da, porque esto es como pasarse una luz roja que haya un político un, un año pidiendo asilo, ¿no? Entonces, esto es algo común, es algo que en otros países no se da, la gente cuando ve lo que pasa en Ecuador se sorprende. Em, ¿Cómo nos pudiera dar un poco más de visión en relación a Sí. esto, doctor? Un gusto saludarle. ¿Cómo está? Qué gusto saludarlo. Mire, el asilo es una institución eh, muy seria que además está reglada en varias convenciones internacionales. Entonces, si alguien se quiere asilar, este asilo que estamos analizando es el asilo diplomático político, porque el otro asilo tiene el nombre de asilo territorial y que se lo conoce también con el nombre de refugio o de refugiado. Pero en el caso Mm, del asilo diplomático está todo normado. Y como usted bien señala, en los otros países se dan casos, pero son la excepción, no son casos cotidianos. Lamentablemente en el Ecuador vivimos situaciones muy complicadas, diría yo, muy difíciles, y muchas personas que han infringido la ley o han cometido delitos comunes creen que pueden optar por el derecho del asilo y aplican este derecho, ¿no? Porque el asilo, fundamentalmente el asilo diplomático, es para el perseguido político y en el derecho incluso no se dice perseguido político, sino que se lo califica como delincuente político para diferenciarlo con el delincuente común, que es cuando se comete un delito común. Lamentablemente aquí, sin querer, digamos, hacer juicios de valor de nadie, hay muchos delincuentes comunes que quieren pasar o no cumplir la condena haciendo o diciendo que son, entre comillas, perseguidos políticos. y diciendo eso, doctor, esto que usted lo puntualiza de una forma tan clara, em, a pesar de este potencial, no sé si abuso, pero como usted lo ha descrito, que quienes uno se quieren hacer pasar por la persona que sí está acogida, en un lugar donde, como Ecuador, donde la justicia, pues, en su momento fue tan manipulada, desde antes del año 2000, por poner un segmento de la historia, luego del 2000 al 2010, y hoy, pues, la justicia sigue siendo lo que es. Eh, ¿No será que a pesar del pesar de tener que vivir de estos abusos, es una institución que a pesar de que sea abusada, tiene que mantenerse porque pudiera ser que no estemos ahorita en el 2024, en ese caso particular, sino que estemos en el 2006 y, y claro, pues hay alguien que opina lo que no debe opinar, hay un juez que opina que eso es más allá que una sola opinión, y no queda más pues que ir a una embajada que intente precautelar pues el derecho de alguien que está siendo perseguido políticamente, más allá de que sean causas penales que puedan no estar tan claras, ¿no? Em, ¿cómo compaginamos, cómo equilibramos, cómo lanzamos un criterio
a pesar de que no, de que está siendo abusado, tiene que existir. Y es que eso es. Bueno, la pregunta suya es muy interesante y el derecho internacional también lo contempla. Y lo contempla en el sentido de eh, que si soy, en el caso de un perseguido político, si por ser perseguido político he cometido delitos comunes, no puedo yo solicitar el asilo, porque si cometí un delito común por el hecho de ser político, esa no me da la calidad de un superhombre, de un Superman, sino que si soy político y cometo un delito común, obviamente debo de responder. Y en ese caso, las convenciones de asilo dejan muy claras que no se puede conceder. Ahora bien, eh, la justicia sí está en crisis y está en crisis porque es públicamente las denuncias que hay, que lo vemos todos los días, y es urgente que la justicia no esté en esta situación. Eso no nos da seguridad jurídica. Pero en la mayoría de los casos, las pruebas han sido tan contundentes que decir que la justicia los está persiguiendo, yo creo que siempre es un pretexto que utilizan ciertos políticos, ¿no? Básicamente eso. Y hay demasiadas cosas que giran alrededor de ese caso como para que haya suficiente eh, forma de disipar las dudas, ¿no? En ese caso particular. Ahora, la otra inquietud, doctor, que a mí se me viene en relación a este tema es, siendo la real, y volviendo al tema inicial, al tema base del detalle de cómo puede tener un desenlace esto, hay un callejón sin salida donde hay dos o tres opciones, donde la una es que el gobierno de México pues lo entregue o que encuentre uno de los canales regulares para entregar. Dos, que se quede ahí hasta que el gobierno de Ecuador le dé el salvoconducto, o que se quede ahí porque no se lo va a dar. O tres, que simplemente, más allá, bueno, más allá que pueda renunciar. O tres, que haya alguna realidad de hecho en la que simplemente desaparezca misteriosamente de la embajada, ¿no? Y termine en otro país. ¿Hay alguna otra salida a esta situación, o simplemente son una de estas cuatro opciones que nos quedan en ese sentido, doctor? No, usted las ha mencionado muy claramente. Eh, Ahora, en el derecho del asilo, eh, si México quiere dar asilo o cualquier país, tiene que basarse en las convenciones. Y obviamente que la carga de la prueba debe de ser de parte de la persona que solicite el asilo. Es decir, si yo digo que soy perseguido político, tengo que probarlo. Esas son las pruebas dentro del procedimiento del asilo. Y también interviene el Estado, que tiene que también señalar y presentar las pruebas diciendo, no, él no es perseguido político. Si habiendo presentado las pruebas, un país determinado decide conceder el asilo, a pesar de que es evidente que no es perseguido político, hablo en general, en ese caso el Estado ecuatoriano debería presentar una, una protesta, un retiro del embajador, de alguna manera, ¿no? Porque si se prueba que no es, y así el Estado, porque en fin de fines es el Estado donde se pidió el asilo quien decide si se lo da o no, obviamente si lo da en contra de las pruebas presentadas, tiene que el Estado ecuatoriano pues reaccionar retirando el embajador. Y en el caso del Ecuador lo que pasa es que ha sido a veces muy blando
en esa reacción. Ahora, usted lo dice muy bien, o se concede el asilo o no se concede. Y en este caso, si se concede el asilo, el Ecuador ya ha dicho que no va a dar el salvoconducto. Entonces tendría que quedarse dentro de la embajada todo el tiempo, porque el Ecuador ha indicado que no lo va a dar, salvo que viniera un nuevo gobierno y cambiara esa posición. La otra solución es la que usted señala, que se escape. Y Jaime Velázquez me hacía la pregunta, pero es difícil que se escape. Hoy lo entendemos como que es fácil, es difícil que se escape un asilado, salvo que haya contubernio o que se pongan las partes de acuerdo en el sentido de yo no quiero tener problema, y eso lo dice la doctrina en el derecho internacional. No te voy a dar el salvoconducto, pero escapan. Pero solo se da eso cuando hay un contubernio o ineptitud. Entonces, esos serían los casos. Muchísimas gracias, doctor. Siempre un gusto poder conversar con usted. Siempre el panorama queda más claro después de una conversación con usted. Así que tenga un muy buen fin de semana, que tenga un gran mes de marzo, y yo le paso la palabra a nuestros compañeros en estudios principales. Muchas gracias. Gracias, Roberto. Doctor, a mí, bueno, me queda una inquietud, ¿no? Recordemos que México está próximo a tener elecciones. No sé qué tan conveniente sea para el presidente de este país mantener a una persona que está acusada, que tiene delitos, en este caso por delincuencia común, y más que nada que está sentenciada por casos de corrupción. ¿Qué tan beneficioso o qué tan maligno pudiera ser para este presidente que aspira a un nuevo mandato? Mantener ese tipo de personas en una embajada, o sea, la imagen no solo en su país, sino a nivel internacional. Acá estoy chequeando, dice que la figura de asilo se encuentra regulada a través de la Convención de Caracas de 1954, que expresamente prohíbe a un país otorgar esta condición cuando se trata de delincuencia común, como es el caso. ¿Cuánto tiempo más? O sea, si cambian de mandatario, por ejemplo, en este país, en México, vienen nuevas autoridades, ¿tiene que salir el asilado de ahí? Bueno, si López Obrador, digamos, la huyera, sería un éxito, Wendy, porque el asilo no tiene tiempo perentorio para concederlo. Entonces, si yo hubiera sido López Obrador, siguiendo su consejo, no le concediera el asilo. Él ya está por dejar la presidencia en México. Y recordemos que hay la oposición al gobierno de López Obrador se ha pronunciado en contra de que México conceda ese asilo, ¿no? Entonces, lo prudente hubiera sido, como el derecho internacional no habla de un tiempo perentorio, no concedérselo y esperar que el nuevo gobierno lo vea la decisión con mayor tranquilidad. Claro, y recordemos que Ecuador está teniendo cooperación internacional en este sentido, entonces sería como que vergonzoso hasta cierto punto que un país como ellos, que también han vivido y están viviendo el tema de delincuencia común como lo está viviendo Ecuador, se preste para este tipo de cosas. Totalmente de acuerdo. Ojalá que la prudencia le llegue al gobierno del señor López Obrador. La prudencia es fundamental para un mandatario, para un gobernante. Mantener una imagen que proclama. Así es. Ojalá. Gracias, doctor, por habernos acompañado. Siempre es un gusto conversar con usted. Bueno. Lo vamos a seguir molestando. Buen fin de semana. Gracias. Son las 2 de la tarde con 54 minutos. Jaime, Roberto, la verdad es que de esto vamos a seguir hablando en el transcurso de los